estuvimos discutiendo la sesión pasada, hablamos un poco planificamos un poco qué es lo que vamos a hacer con los ponentes que vienen eh, externos este seminario. Este semestre les mandé eh, una lista de las ponencias que tenemos. Tenemos cosas interesantes que vienen este semestre. Va a haber pláticas sobre arte, sobre medicina, sobre antropología, muchas cosas, ¿no? Y entonces lo que queremos es bueno, no sé si modelo es la palabra, pero un poco distinta a lo que habíamos hecho antes. La idea es que nos expongan en unos minutos, algo así como media hora, que nos expongan su tema, que según lo escogimos son, la mayoría de ellos, una aplicación particular de la IA. Se van a venir y decirnos, miren, yo así hago así utilizo IA para antropología o así lo utilizo para producción musical. Entonces, que nos platiquen, hasta ahí, digamos, es una plática tradicional, pero después viene interesante y se va a tratar de abordar estos ponentes como intentar criticarlos. Esa es la palabra que viene a la mente, ¿no? Hacerles una serie de preguntas para, digamos, que cuestionemos todos y todas juntos los impactos del sistema que están presentando. Eh, Hablamos hasta ahora eh, de 7 tipos digamos, de 7 ejes en los que creemos que se les podría cuestionar. El primero tiene que ver con los costos ecológicos. Eso es algo que no tocamos tanto el semestre pasado, pero que sí es, mm, digamos que sí es, bueno, muy relevante y muchas personas se han acercado preguntando al respecto. ¿Dónde está corriendo? ¿Qué tipo de energía usa? ¿Se han estimado el costo energético, etcétera? Lo cual creo que será interesante incluso para las aplicaciones muy lavadas, ¿no? Así de que alguien dice, no, pues es que yo uso, eh, por ejemplo, lo que presentamos, lo que se nos presentó el semestre pasado, ¿no? Esta aplicación de generar oficios para demandas, ¿no? Entonces está muy padre, pero sí, será interesante ver qué tanto se cuestiona esto de los costos económicos, por ejemplo. Después están los costos de adopción, ¿no? Que tienen que ver con qué habilidades requieren las personas, qué hardware requieren las personas usuarios para usarlo, si hay que contratar otros servicios, cuánto cuesta, etcétera. Después está la parte de sesgos, que hablamos bastante al respecto. Y en particular para estas aplicaciones queremos preguntarles qué se hizo para verificar los sesgos en datos, los sesgos en el equipo de desarrollo, los sesgos en los modelos que se utilizaron, etcétera. Eh, y luego también creemos importante, como parte de estas discusiones, de estas presentaciones, usualmente la gente habla y dice, ah, lo que evaluamos fue esta función de fitness o esta otra, ¿no? Entonces, hacer esa énfasis en, bueno, qué exactamente fue lo que se evaluó en cada uno de los sistemas, pero también qué otras cosas se podrían haber evaluado, ¿no? Porque hay como estuvimos viendo, si únicamente evalúas para, eh, no sé, performance y ya, pues, no tomas en cuenta evaluaciones de sesgos y mil cosas. Los últimos 3 son discursos, que discursos amplifica su herramienta y la autoría sobre los resultados, si es que aplican, ¿no? La responsabilidad de la autoría, que si hay algún lineamiento al respecto de quién es responsable si utiliza el sistema que se presenta. Y por último, las repercusiones en el empleo, ¿no? De a quienes podrían reemplazar en su empleo, que nuevos empleos se necesitan para operar
este sistema si se adopta a escala. Bueno, ya, pero fue un gran rollo, un largo rollo, solo para decirles un poco lo que tenemos preparado. Entonces, en resumen, son presentaciones de 30 minutos más o menos, y después la idea es que entre todos y todas les volvemos para pues, ver, no sé, qué tanto han visto los impactos de sus sistemas. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta ahora, alguna otra cosa que crean que haya que preguntarles? Esto lo hicimos a partir de hicimos la vez pasada, a partir de la discusión del semestre anterior, pero escucho sus comentarios y preguntas. Bueno, sí, Sí, yo creo que está muy completo. Bueno, nunca va a ser exhaustivo, ¿no? Es muy difícil ser exhaustivo con estos temas tan amplios. Realmente, cuando hablas de impacto es una cosa enorme y menos profundo tanto y que es tan cambiante. Pero pues es un súper buen inicio. Yo creo que se abarcan muchos aspectos que vale la pena tocar y que haya gente que está más empapada, más especializada para preguntarles. Yo creo que es muy bueno. Muchas gracias por gestionar esto. gracias a ustedes. Y también les platico también que ahora habrá un poco más de difusión, se están preparando los carteles, esperemos que salgan esta semana y se estarán preparando los carteles al respecto. A ver, un segundo, perdón. Perdóname, un favorzote, ¿crees que podría ser más tiempo para el informe? Sí, pero sí, adelante, Sí, sí, pero sí. sigo trabajando. Sí. Ok, entonces, bueno, solo para contarles eso, que se están preparando los carteles, y entonces va a venir más gente acá. Pues estábamos discutiendo si habría que ampliar la sala o algo así, pero bueno, justamente como son ponentes externos, pues creemos que sería una idea incorporar a más participantes. Ok, bueno, esa fue una parte, digamos, como de anuncios nada más. Y lo que quería mostrarles, o lo que habíamos preparado para hoy, es este trabajo de un taller que se llama Estampa, que al parecer, si entiendo bien, de hecho son españoles, no estoy seguro, pero bueno, hicieron un trabajo muy padre que se llama Cartography of Generative AI, que fue traducido también al español en la revista de la universidad hace unos meses. Y entonces como que la idea era revisar un poco de qué se trata esta cartografía, como para tener un poquito más de contexto, de vocabulario común, cosas así. Entonces, bueno, voy a ir por lo pronto presentando la pantalla de esta. Eh, bueno, es un mapa enorme, como pueden ver, que incluye como muchísimos conceptos por ahí. Entonces, les platico rápidamente que parte de la idea de todo esto, como les decía, era tener como un vocabulario como para las siguientes sesiones y demás, y también como para ver por dónde empezar a las preguntas. Ok, de acuerdo. A ver, bueno, voy a, como solemos hacer, les platico rápidamente el texto. No creo tardarme más de 10 minutos en contarles más o menos de qué se trata todo esto. Y después, bueno, si tienen ustedes alguna pregunta, pues podemos ir por ahí
un poco más. Este PDF está bien bonito, si lo pueden descargar, o sea, si googlean así tal cual Cartography of Generative AI, sale el PDF en inglés, pero me parece que hay una versión también del PDF en español. Ok, entonces, bueno, tiene un orden el artículo, o sea, acompañado del PDF hay un, perdón, acompañado de este mapa, pues hay un texto así más tradicional donde se habla de, se tocan cada uno de los puntos que están aquí. Pero creo yo que lo más interesante, no, más bien, no creo yo que ese orden pues fue más que nada arbitrario, ¿no? Como la necesidad de linealizar este mapa de alguna forma, pero que no necesariamente es único ese orden. Entonces, a mí me parece un poco más interesante empezar de otro lado, no sé, que es justamente empezar de esto, la parte tecnológica de la que estamos un poco más acostumbrados algunos de nosotros, que tiene que ver con las redes neuronales artificiales, ¿no? En particular las redes neuronales profundas y toda esta parte de hacer una caja negra, digamos, o ponerlo de alguna forma cada vez más negra, es decir, cada vez más profunda, cada vez menos explicable, etc. Y bueno, esas redes neuronales profundas son solo como una parte de todo esto que vemos como la, los sistemas de IA generativo. Es como que hace 15 años los que damos clases de redes neuronales o de la gente que da clases de inteligencia artificial pensaba en redes neuronales, las cosas, pero así en las matemáticas, las matrices, los tensores. Pero hoy en día estos sistemas de IA generativa tienen muchísimos otros jugadores allá adentro. Algunos de esos jugadores pues, tienen que ver en general con la industria del software en general, como diseñadores de productos, testers, cosas así. Porque a fin de cuentas los sistemas de IA generativa, y esto creo que es algo que es importante recalcar, no son nada más un sistema inteligente y ya, o más bien esta onda de sistema inteligente radica no solo en la red neuronal artificial, sino que también tiene que ver con pues, todo un montonal de infraestructura, un montonal de marketing, un montonal de partnerships y cosas así de ese estilo que están poniendo, que se están conjuntando para hacer algo así como lo que llamamos ChatGPT y demás. Ok, entonces todos, digamos, todo este montón de profesionales del software están alimentando estos equipos de ChatGPT y los demás, ¿no? Haciendo como este sistema bastante grande, pero luego tienen como dos roles, ¿no? Está muy loco. O sea, hay algunas personas que son web developers, que son product designers, que tienen ese rol de hacer el sistema de IA generativa. Pero luego hay otro montón de personas con el mismo título, el mismo trabajo. Incluso podría ser en la misma empresa o incluso la misma persona que se retroalimenta de esos sistemas de IA generativa y los usa para sus cosas, ¿no? Los usa para su trabajo, ¿no? Como hemos discutido aquí varias veces y como seguiremos discutiendo, ¿no? Entonces, esto está muy padre, ¿no? Como esa dualidad de los creadores de eso que después se vuelven sí mismos usuarios de eso. Y hay por ahí bueno, hay un boom, digamos, de software
generado sobre los sistemas de AI, muchos startups, etcétera, pero también de software generado con AI. O sea, como que eso ha abierto la puerta a que en teoría se pueda generar software más rápido y llega por supuesto, el punto en el que muchos de los sistemas de AI son generados con AI, lo cual ya está por sí solo interesante. Okay. Y entonces, bueno, eso es como toda esta parte del soporte de las personas que lo hacen posible, pero también aquí es importante tomar en cuenta unas profesiones como muy específicas de los sistemas de AI, ¿no? Que no son generales de un sistema de software. Son estas personas que están haciendo anotación, que están haciendo alineamiento de los modelos. Esa palabra alineamiento, bueno, tiene como cuadrarse, ¿no? Así como alinearse con el sistema, ¿no? Entonces, justamente hay gente que está trabajando haciendo este alineamiento de los sistemas de AI para que no, alineamiento con qué, pues con valor, con una cierta elección particular de valores, de nociones de seguridad, de safety, seguridad en el sentido de safety, etc. Entonces, hay un montón de gente que están viendo el lado de esto, modificándolo para, más bien modificando los modelos para que se alineen con todo eso. Y está también checando pues, que las cosas estén más o menos bien, ¿no? Funcionando bien como una especie de testing, ¿no? Y está censurando a los modelos de una forma no tan distinta a como se suele censurar a los usuarios de las redes sociales modernas. Y bueno, aquí mencionan que parte de las personas que hacen estas tareas intensivas de anotación y moderación son, de hecho, personas que viven en asentamientos de refugiados en Kenia y en Líbano. Entonces, bueno, esa es como la parte así de cómo va funcionando el modelo. Primero las redes normales, luego todo el ecosistema de personas que trabajan en eso, en tareas algunas muy específicas de AI. Pero por supuesto, todo eso depende muchísimo del resto, en particular de los sistemas del consumo energético y del consumo de agua, que generan muchísimo calor, generan muchísimos residuos difíciles de procesar. O sea, eso es un problema con los data centers desde siempre, antes de la AI. El problema aquí, o la razón por la que se incrementa esto es porque la cantidad de cómputo, por lo tanto de energía y de calor y de componentes de metales, etcétera, la cantidad de recursos pues, que se requiere para resolver, para responder a un query en ChatGPT es varias veces, miles de veces más grande que lo que se requiere para responder un query en Google, que es ya de por sí bastante. Entonces, eso sin contar todo el tiempo de entrenamiento y demás que también lleva bastantes recursos, ¿no? Entonces, tareas tan sencillas, o sea, si nosotros hoy tenemos la pregunta de cuál es la, no sé, la capital de Kenia, si vamos y lo buscamos en Wikipedia, tal vez nos lleva 10 segundos. Si le preguntamos a ChatGPT, tal vez nos lleva 5 segundos, pero se gasta 1000 veces más energía en responder esa pregunta usando una red neuronal artificial y un modelo con miles de millones de pesos. Y parte del problema es que mucho del uso que se hace es justamente para hacer tareas que ya existían otros sistemas, de, digamos, otras profesiones, sino otros sistemas capaces de hacerlo con mucho menor costo energético y de recursos. Y bueno, esto por supuesto tiene impactos de todo tipo en la cantidad de combustibles fósiles que se requiere, el intento por remover de la economía de los combustibles fósiles
tiene muchos obstáculos y la introducción de estos modelos tan sedientos de energía es solo un obstáculo más para todo esto. Eh, y, y bueno, mucho de esto tiene que ver, por supuesto, con estos sistemas eh, de GPUs que hacen operaciones, miles de operaciones en paralelo, etcétera, y que además tienen un problema de que son prácticamente un monopolio. Hay 2 o 3 fabricantes de GPUs en el mundo, pero de esos 2 o 3, 2 de ellos, hay 2 o 3 marcas de GPUs en el mundo, 2 de ellas tienen el mismo fabricante, que es TSMC en Taiwán, y el otro es completamente hecho en China, en la República Popular, pero entonces eso hace con que se centralice muchísimo el poder, por supuesto las riquezas de la empresa con más valoración en el mercado, etcétera. Es una locura lo que ha crecido Nvidia, una empresa que llevaba, no sé, 30 años más o menos en la oscuridad de la empresa. Y bueno, el poder político que eso conlleva, pues está preocupante también. Y bueno, algo acá interesante es el término en general de colonialismo de datos, ¿no? Que es esta idea de que para hacer echar a andar toda esta revolución de la IA generativa se requiere una combinación de recursos físicos, ¿no? De energía, etcétera, que se extrae usualmente de los países del sur global, de mano de obra barata que se extrae usualmente de los países del sur global, y también de pues estos recursos, o sea, no sé cómo llamarlos de otra forma que no sea recursos políticos, o sea, se requiere mantener ciertas configuraciones políticas en esos países para que permitan ese extractivismo, incluyendo en China y en Taiwán, ¿no? También se necesita, o sea, toda clase de configuraciones políticas alrededor de eso. Y en Corea del Sur también vimos este asunto de los donos de Samsung acusados de corrupción, etc. Entonces, este colonialismo de datos es una nueva forma, o bueno, es un término que engloba nuevas formas o nuevos pretextos para hacer lo mismo de siempre, mantener ciertas organizaciones políticas en el sur global, que extraen sus recursos naturales, extraerles su mano, extraernos la mano de obra barata, etc. Y bueno, de los más escandalosos, últimamente es esta parte de los materiales, de las materias primas y toda esta parte de las tierras raras y otros elementos que no aparece acá en este artículo, pero que de la fecha eh, cobraron una relevancia política, ¿no? Con las amenazas de Estados Unidos sobre utilizar la fuerza militar, pero también con los movimientos dentro de Europa, las aperturas, digamos, dentro de Europa hacia Ucrania por las mismas razones, hacia Ucrania por las mismas razones, etc. Como fuente de las tierras raras para hacer frente a la dominancia de China en esto. Bueno, entonces eso es más o menos un resumen, así un panorama muy grande de todo esto desde el punto de vista de los impactos. Por supuesto, hay muchos otros. Uno que se menciona por acá del lado, creo que en el último párrafo, no recuerdo en este momento, pero tiene que ver con esta idea de eh, la homogeneización de los discursos, que al consultar todo el mundo al mismo puñado de proveedores de, entre comillas, conocimiento, pues está súper centralizando, súper haciendo cada vez más homogénea el discurso de todos, ¿no? Los usuarios de eso, no solo en términos de estilo y gramática, que ya ocurría, sino también en términos de contenido y de posiciones políticas incluso.
Bueno, no sé si tienen, hasta ahí termino yo, no sé qué más quieran agregar o comentar respecto a esto. Este, este, este menciona que DeepSeek por default este, me contesta en chino y que el modelo está disponible. Me preguntó qué tanto afecta eso al colonialismo y el costo material de la IA generativa. Eh, es una mejora, pero es significativa. No sé si alguien tiene algún comentario respecto a eso. DeepSeek también está mucho últimamente en eh, eh, en las noticias. Yo no sabía que por default te contesta en chino, ¿sí? Pensé que te contestaba en inglés. ¿Perdón? Víctor, se te escucha raro. Ya te lo había dicho, Javier. Tienes un eco. A veces hay frases que yo no te entendemos muy bien. Ah, si no lo pones por atrás. Ok. Yo le pregunto en español, pero a veces en inglés o en español al DeepSeek, y el razonamiento lo hace en inglés. O sea, cuando usas modo razonamiento profundo, ya todas las IA, estos modelos que les puedes preguntar, pues ya empezaron a poner sus modos de razonamiento. Entonces, tú puedes ver lo que está pensando, es muy interesante. Y el razonamiento lo hace en inglés y luego te contesta, la solución te la arroja en la lengua que tú le pediste, pero nunca he visto, a mí nunca me ha hablado en chino, nunca me ha contestado en chino. Lo que sí, se cae mucho, o sea, con una frecuencia demasiado elevada, te contesta que está ocupado y no te puede contestar, ¿no? Más que las otras, eso no me había pasado con ninguna otra con esta frecuencia. Pero en particular, cuando le hago preguntas difíciles, así, sí me ha sorprendido la manera en que, ahora sí, que en que razona o simula razonar. Y tengo un amigo que es interesante porque tiene un doctorado en física, entonces sí le hace preguntas de cierta complejidad técnica para su trabajo, pero también lo ha usado como un amigo personal al cual le cuenta sus problemas personales y me dice que ha encontrado una resonancia y pues es como tener un amigo muy inteligente que te escucha, que te da consejos objetivos y, y yo no había probado hacer eso y yo creo que la opinión de este amigo no es de alguien no informado, es un usuario que ha usado todas y ahorita está muy sorprendido con el modo de razonamiento profundo, tanto en cosas técnicas como en cosas sutiles o psicológicas y personales es yo no lo he podido usar tanto como quisiera porque se cae, ¿no? A cada rato, pero no sé si alguien más tiene su experiencia con esta nueva herramienta. Gracias. Espero que ahora se escuche un poco mejor. Dice, ok, Víctor, mucho mejor. oh, perfecto. Dice Víctor que a él, Víctor Muñiz, que a él no le ha funcionado muy bien en español. Sí, creo que la verdad yo la experiencia que he tenido y tiene que ver un poco con lo que preguntaba Mariana es que puedes bajar el modelo y correrlo localmente, incluso en una laptop.
¿no? Y eso es algo que pues no puedes hacer con nosotros. ¿Alguien más de ustedes ha utilizado localmente DeepSeek? Y también para llamarlo con la API, hay gente que reporta muchos problemas con eso, ¿no? Víctor Muñoz. Sí, hola a todos. Creo que es más rápido si digo mi comentario es breve, pero es más rápido hablando que escribiendo. Sobre lo que comentaba Mariana, justo yo creo que si lo vemos como una aplicación, sí está, digo, yo no lo he usado mucho, DeepSeek, pero sí he oído comentarios de que tiene muchos problemas, o sea, que no se compara, por ejemplo, con OpenAI, que tiene, o sea, ya es un negocio, ¿no? O sea, que lo ven como o sea, como un producto y que está muy bien, digamos, construido y tiene un buen soporte y todo eso, ¿no? No falla, casi no falla y todo. Pero yo donde le veo la ventaja es un poco como le decía Mariana, ¿no? Que es el primero, yo creo, que lo liberan junto con el código, es decir, como si tú lo puedes bajar, pero también, o sea, puedes bajar el modelo tal cual, ¿no? El modelo, o sea, creo que desde el punto de vista incluso hasta académico, creo que sí es una diferencia notable con los otros. Sí, también sé que a pesar de que dice que es multilingüe, de hecho, el español hasta donde vi, creo que no estaba incluido, pero sí contesta algunas cosas en español, pero lo hace con algunos errores, al menos lo que yo he probado. Ese también creo que es otra cuestión yo creo que con el tiempo se va a ir mejorando, el hecho de que sea multilingüe, pero yo creo que sí, o sea, ya nada más el hecho de que esté abierto el código y que tú lo puedas bajar, que lo puedas fine-tunear y todo eso, creo que sí marca una diferencia, ¿no? Con los demás, sí, y creo que sí impacta en lo que decía, lo que platicaba sobre el colonialismo digital, ¿no? Eh, Esa es la ventaja que yo veo de este modelo. No tanto quizá técnicamente, digo, comparado con otros que ya tienen más tiempo y que yo los veo como un producto, ¿no? Como un producto que está muy bien soportado, pero en el otro aspecto creo que sí tiene una ventaja. Gracias. Bueno, entonces entiendo que hay ahí como dos opiniones. Silvia le parece muy interesante y creo que estoy con ella, esta parte del razonamiento que exhibe, eh, y Víctor dice que no es tan bueno como otros productos ya mejor acabados. Pero respecto a esta parte del razonamiento, bueno, no sé si llamarle razonamiento o ilusión de razonamiento o eh, pasos intermedios antes de la respuesta. ¿Alguien más ha jugado con eso, ha pensado al respecto? Porque lo interesante es que, o sea, creo que parte de lo interesante es la forma en la que se entrenó eso, ¿no? O sea, la mayoría de los modelos que usamos ahora para estos asistentes virtuales se entrenan como para predecir el siguiente token o el siguiente enunciado, ¿no? Como que esos son los datos de entrenamiento. Pero en ese sentido es que estos modelos son lo que llaman un autocorrector del celular en esteroides, ¿no? O sea, no es nada más complicado, pero este de DeepSeek, que no es el primero que lo hace, pero en lo que cambia es que se entrena para producir razonamiento válido. O sea, la idea no es que a la hora de entrenarlo, no lo entrenan para que responda lo correcto y ya, sino para que responda los primeros pasos de un razonamiento que al retroalimentársele al modelo permita que prediga los siguientes pasos de un razonamiento, que al retroalimentárselo haga los siguientes pasos del razonamiento y así hasta que eventualmente llegue a la respuesta, ¿no? A la solución. Eso es, o sea, está muy padre, ¿no? O sea, que con ese cambio de objetivo en el entrenamiento
se logren además mejores resultados en algunos benchmarks. A mí particularmente se me hace muy padre, aunque sí es muy chorero. O sea, las respuestas son larguísimas. Perdón, María Esther, ¿no podrías explicar un poco qué quieres decir con eh, que lo impactante es cómo cambia nuestro criterio? Bueno, Creo que no oye, no está escuchando. Bueno, mientras Mariana, a mí en este panorama, está no, me impresionó lo inesperado que fue que saliera este producto. Creo que en los discursos recientes de la gente que maneja las empresas de OpenAI y todo, se nota que no esperaban este golpe, ¿no? Que fuera nuevo, que trajera este modo de razonamiento y que fuera gratuito y que fuera de código abierto. O sea, muchas cosas fueron muy inesperadas y yo creo que para que fuera así, tenía que venir delineado a la carrera, a la gran carrera que se está jugando, ¿no? De las grandes empresas que manejan todo el panorama, tenía que venir, yo no sé si decir del opositor, ¿no? Del único opositor que tiene, no sé cómo decirlo, pero sí de otra manera de pensar, de otra cultura, de la vía de razonamiento lógico con silogismos no es nueva tampoco, así como la de redes neuronales no es, tampoco esa, pero se abandonó un poco, pues porque fue teniendo más éxito la otra. Y aquí que que empiece a meterse de nuevo en esta estructura neuronal de una manera que parece que funciona. La verdad sí fue inesperado y es interesante, ¿sí? Y qué lástima que no está incluida en la cartografía que nos enviaste y que se analiza, porque hubiera sido interesante ver ahí metido en este elemento. No, no. Yo he oído cuando se habla de gobernanza, se hablan estos dos polos de Estados Unidos y sus aliados contra el gran enemigo China, ¿no? Este, y no se radiografía muy bien lo que China estaba haciendo técnica y tecnológicamente, porque además es un país cerrado, que no se abre mucho a lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ahorita da un golpe que cambia el panorama, que yo sí creo que va a cambiar el panorama en muchos sentidos, geopolítico, técnico y hasta de los riesgos, ¿no? De todos los impactos que hemos platicado, que se van a platicar, y y que no se hubiera visto venir, eso se me hace este, fascinante, pero también da miedito, ¿no? Gracias, Silvia. Dices miedito por las otras cosas que puedan estar haciendo que nosotros no veamos. Claro, claro, o que no podemos reaccionar con esa velocidad, ¿no? Si, por ejemplo, estos seminarios nos hacen mantenernos al día, pero la velocidad es bien grande con la que ocurren las cosas. Y además que no somos parte de un país protagónico, nos pone también en una carrera un poco en desventaja, no sé cómo decirlo. el- sí, todo lo que no sabe. Estaba yo leyendo un artículo que decía que si di un seminario hace poco, porque llevo 3 años más o menos empapándome y dando unos tallercitos de este tema, y di una conferencia en un congreso de matemáticas y computación. Me decían que es un poquito exagerado hablar de riesgos tan grandes y todo esto, y que los sistemas de inteligencia artificial ni son tan potentes, o sea, es una exageración,
y algunos usuarios hablaron y me dijeron, pues es que falla aquí, falla asado. Entonces cayó en mis manos un artículo 2 días después que decía que si tú eres un usuario que dice que los sistemas de inteligencia artificial, los LLM, más todas sus capacidades emergentes, no son sorprendentes, es que eres usuario de las versiones gratuitas o las muy baratas. Porque si fueras usuario, algunos LLM, las versiones de frontera, las últimas versiones de las más poderosas, se paga cientos o miles de dólares por hacer un prompt con una pregunta compleja. O sea, yo no soy usuario, no somos usuarios de esas versiones. Dice, pero si fueras, de verdad estarías sorprendido y asustado. De verdad te verías implicado mucho más. Entonces, de eso me hizo ver qué tan lejos estamos realmente de esa capacidad sorprendente. Y es que yo me sorprendo con lo que veo y con lo que uso, que todo ha sido gratuita, ¿no? Entonces, sí, el mérito de no estar sabiendo realmente lo que pasa, ¿no? Perdón, ya acaparé yo el micrófono. No, muchas gracias. Yo no, Sara, por Sí, uy, muchas gracias. Bueno, yo me interesa mucho escuchar sus opiniones de ustedes que han interactuado más con estas tecnologías, porque yo la verdad, justamente por el conocimiento del impacto ambiental, no me he querido meter porque el nivel de las cosas que yo haría o pudiera hacer con estos programas, creo que no cae en el nivel de cosas ni interesantes ni pues ni que se pudieran justificar por los costos ambientales que mencionaba Víctor. Pero, y justamente en esa línea lo que me interesaría mucho saber, y no sé si alguno de ustedes tiene más una visión sobre este aspecto, por ejemplo, justamente cuál es el papel de México en todo este sistema, porque hubo una noticia la otra semana de que Amazon tiene planes de construir creo que un servidor en Querétaro, em, pero lo cual supongo que implicaría estresar aún más pues, los problemas pues de sequía y pues que tenemos en toda esta parte del centro de México, pero creo que no he visto o hasta el momento no tengo mucho conocimiento de cuáles son los impactos ambientales específicamente en México, o qué lugar tiene México, por ejemplo, en términos de usuarios de estas tecnologías. bueno, yo contribuiré mis 2 centavos a esta pregunta. Creo que México tiene así como data centers, centros de datos que puedan alojar un sistema así de esa magnitud. Creo que tiene dos, me parece. Hay como 500 en el mundo y bueno, la mayoría están obviamente en Estados Unidos y luego la siguiente que más se sabe que tiene es China, ¿no? Hay algunos enormes, enormes así en China. eh, y, y bueno, en Estados Unidos se opta más por que están distribuidos, etcétera. Respecto al impacto específico de ese proyecto de Amazon en el Bajío, no lo sé, o sea, sé que hay protestas al respecto justamente por el estrés hídrico de la cantidad de agua que requiere, pero alguna cuantificación al respecto no la conozco, no sé si alguien. Y creo que están en Aguascalientes, me parece que ambos, porque por alguna razón histórica, bueno, ya histórica a estas alturas, hace 30 años, cuando se diseñó, se empezó a poner fibra óptica en México,
Por alguna razón se puso más capacidad de fibra óptica en la ciudad de Aguascalientes. Y entonces creo que fue Telmex, ¿no? Que tenía ahí su como central de comunicaciones, no sé. Y entonces a partir de eso varias otras empresas han puesto ahí sus centros de datos, porque es donde hay más internet, digamos. Pero no sé si alguien tenga alguna idea la magnitud del impacto de este proyecto de Amazon. Este, y, bueno, dice Esther que su impresión es de que no hay una verdadera medida de impacto. Sí, como que estos assessments, como veíamos, este, sí, exacto, como vimos el semestre pasado, pues cada quien los hace como le conviene. Perdón, como dice Sara, no solo es el papel de México. Si no estuviera de acuerdo con el papel que le van a hacer jugar, ¿qué puede hacer, no? Para oponerse. Eso se me hace interesante. Pues el papel de México en el panorama, pues es de, como lo puso Víctor allí en la cartografía, de estos miles de seres humanos sentados haciendo el trabajo que los ingenieros de los grandes países no quieren hacer, ¿no? Etiquetando datos, etiquetando videos violentos, haciendo ese trabajo, pues fino, porque sí es trabajo fino necesario, pero que es mano de obra barata para trabajo que es mentalmente peligroso, ¿no? Para ciertas personas que están horas etiquetando cosas, este, pues desagradables, ¿no? ¿Y Sí. eso es sabido que hay trabajadores haciendo ese trabajo en México? ¿O sí, ajá. Sí, sí, mucho, en los países, en el sur global, es donde más trabajadores haciendo estas labores hay, porque ofrecen un pago arriba de lo que gana la gente en sus propios países, pero de todos modos es un costo muy bajo para las grandes empresas. Sí, en la mano de obra es así para estas labores de entrenamientos y etiquetado de datos. eh, en África y Sudamérica y en la India, ahí están todos. Eso es casi, creo que si te pregunto, ¿dónde también están los etiquetadores de datos? ¿No? Es parte de ese colonialismo, ¿no? Sí, y justamente, bueno, nada más porque somos pues, uno de los países más grandes de habla hispana, ¿no? Entonces, pues eso nos cotiza un poco como etiquetadores y traductores manuales de datos en español y también en lenguas minoritarias también, ¿no? O sea, para entrenar los modelos multilingües que utilicen lenguas minoritarias, pues también se explota a los pocos hablantes de esas lenguas minoritarias para la creación de corpus paralelos. Eso que dice Mariana es muy interesante porque en el LinkedIn a veces te llegan propuestas atractivas para entrenar a especializadas para que mejores, ¿no? Si has trabajado en... A mí me llegó una también, como dice Mariana, porque tengo estudios en física, entonces me decía que en física nuclear, para que yo averiguara si cierta inteligencia artificial era capaz de construir explosivos.
sea, yo tenía que interrogarlas. Wow, eso está de miedo. Sí, ¿no? Sí. El artículo este, la cartografía también habla de que se ha abusado de los riesgos que esto conlleva, porque se ha hablado de riesgos de extinción humana y las empresas lo usan, ¿no? Para justificar su carrera, como la bomba atómica, ¿no? Es, es tan peligroso que hay que desarrollarla nosotros para que no sea peligrosa. Eh, pero yo creo que hay gente no despreciable y no de este lado, sino del mundo académico y más enterado, que sí le apuestan así una pequeña probabilidad de que puedan pasar cosas catastróficas si si esto no está en manos de quien debiera y todo eso, ¿no? Así una probabilidad muy pequeña. Y hablaba yo con alguien de una as- organización que decía que al Instituto de Riesgos Existenciales está invirtiendo un poco en los riesgos catastróficos porque dice que para decidir si ponen un cierto presupuesto a una causa es la probabilidad multiplicada por el impacto que tendría si sucediera. Y así deciden, no es solo la probabilidad, ¿no? Eso es una manera interesante de decidir ciertas causas, ¿no? Pero sí, sí creo que hay un abuso de las grandes empresas en causar miedo, ¿no? Que justifique sus inversiones o el acelerado ritmo que llevan. Claro. Me interesa que menciones esos centros de, de Riesgos, riesgo existencial, porque yo antes trabajaba en la Universidad de Cambridge y mi pareja estaba en sociología y esos estaban en el piso de abajo. Y una vez fui a uno eh, uno de sus eventos, una charla, pero lo que se hizo muy evidente es de que están posicionados desde la ideología de Elon Musk, bueno, de los llamados tech bros, ¿no? De que la idea de lo que es un riesgo solo se vuelve un riesgo cuando se trata de algo que pueda afectar o impactar a las élites y las poblaciones blancas, básicamente, porque yo les pregunté, pues, ¿por qué estamos hablando en un evento sobre cambio climático? ¿Por qué estamos hablando de riesgos futuros cuando estas son cosas que ya se están viendo los impactos en lugares del Caribe y otras islas del mundo? Y pues sí, la persona que estaba dando la charla básicamente dijo, bueno, pues en realidad no nos interesan esas personas, nos interesan pues las poblaciones más ricas y de élite. Y sobre eso hay unos trabajos muy interesantes de un autor que se llama Emil Torres, no sé si ustedes le ubican a ese autor, pero bueno, igual es interesante porque cada vez más está emergiendo pues esa ideología y cómo impacta en la idea de lo que constituye un riesgo y cuál es el fin de crear estas inteligencias. Ahorita voy a ponerlo en el chat, el nombre ajá, del trabajo. Gracias. Hay otros riesgos. Sale un artículo en Semaphore hace unos días donde hablan un poquito de dónde podrían otros riesgos venir respecto a DeepSeek, que digo, a mí me da risa, pero me parece interesante que esté entrando al discurso. Ya hay dos de ellos. Gracias, Sara. Uno tiene que ver con lo que llaman prompt injection, ¿no? Como que esta idea de que
como pues los pesos del modelo es una caja oscura, una caja negra, entonces no podemos saber exactamente qué va a responder a un cierto punto. Y entonces pone eh, un escenario de la siguiente forma. Imagínense que em, alguien acopla DeepSeek, por ejemplo, a uno de esos asistentes que ya están, que ya existen, que no solo escriben texto, sino que manejan tu computadora, que pueden mover el cursor y hacer agentes, les llaman algo así, hacen cosas por ti. Y entonces, y alguien hace un software que responde correos electrónicos, por ejemplo. Pero suena muy bien ahí, ¿no? Porque pues, responde correos por ti, etcétera. Pero, ¿qué tal que hay un string, una cadena de texto particular, tal que si el agente la lee, entonces no solo responde el correo electrónico, sino que lo forwardea a otra dirección en la que no está autorizado? O sea, que allá adentro, en los pesos del modelo de redes neuronales, esté una dirección de correo electrónico controlada por una agencia de inteligencia. Y entonces cada vez que alguien quiera robarse un secreto, digamos, entonces primero convence a los ejecutivos del objetivo que empleen ese asistente, y luego ya que lo están empleando, les manda un correo que lo captura, ese asistente basado en DeepSeek, por ejemplo, lo captura, lo interpreta y dice, están pidiéndome que me robe cosas, ¿no? Y entonces responda el correo o forwarde el correo a alguien más, ¿no? Ese, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Otro que mencionan ahí tiene que ver, es algo que también hemos discutido acá, pero que ahora sí les empieza a preocupar, ¿no? Algo que habíamos discutido acá es la idea de que pues estos sistemas les damos eh, les atribuimos tanta autoridad que si nos dicen, que si le preguntamos cómo cuido las plantas de mi sala y me dice, pues compra un abono tal, decimos, ok, pues voy y compro el abono a cuidar mis plantas. Pero ¿qué tal que ahí entre los pesos está sesgado a compra este abono que produce esta compañía, o que solo produce esta compañía? Entonces, que tú, sin cuestionar, utilices el modelo, le preguntes cosas y el modelo te esté vendiendo cosas, te haga, te haga hacer decisiones específicas para comprarle a una empresa en particular. Entonces, eso es como otra cosa que preocupa al gobierno de Estados Unidos. Están haciendo ahorita, tratando de hacer legislación para que se prohíba el uso de DeepSeek en el gobierno de Estados Unidos. Y ese es uno de los argumentos, que como no sabemos exactamente qué hay ahí adentro, podría ser que nos estén intentando vender cosas o manipular de alguna otra forma. Pues eso pasa con sus otros modelos, ¿no? Con los gringos tampoco se sabe lo que significan los pesos y también hay una manipulación comercial enorme. Más bien no quieren que se vendan los productos de otro, ¿no? Solo los Exactamente. suyos, Sí. pero yo no veo gran diferencia entre lo que están diciendo y lo que hacen. Y cada vez que ocurre eso, me siento cada vez más lejos de sus intenciones, ¿no? O sea, nosotros aquí estamos lejos de lo que realmente, de sus intereses y de sus grandes manipulaciones. Dicen que la inteligencia artificial sí es un riesgo, pero hay dos tipos de riesgo: la instrumentalista, ¿no? El usarla, el mal uso de la gente del poder. Y esa es súper real, ¿no? De todas las cosas falsas, de voces, lo que dices de la manipulación del correo electrónico, de videos falsos que pueden hacer un video, una voz de un gran líder tomando una decisión fuerte, ¿no? Y está la otra, de la que creo que esta que suena apocalíptica, de que la inteligencia artificial un día diga, no, pues los humanos son una bola de tontos, porque mira cómo destruyen todo, como decía Sara, ¿no?
van y van a poner un centro de datos con generación de calor en un lugar con sequía. O sea, eso no es de una especie inteligente y que borre a la especie humana, pues, no sería muy tonto que haga esto, francamente. Pero eso apocalíptico, que es muy lejano, hay un proyecto que se llama AutoGPT, creo, que es de la inteligencia artificial autónoma. Es uno, creo que se llama así, no estoy muy segura. Y que yo no conozco muy bien sus alcances, pero hay gente que dice es que también tiene avances que dan miedo, ¿no? O sea, y hay gente dedicada a hacer que mejore y que avance la IA autónoma. O sea, es una línea por la que ahí está, ya está funcionando. Sí, ahí, ya se fueron todos. Y creo que se nos está yendo la audiencia. ¿Qué Sí, ya opinan si está. lo dejamos por aquí el día de hoy? Sí, claro. Muchísimas gracias a todos por participar y les mandamos Gracias. pronto la guía, la liga para la siguiente sesión, donde tendremos esta aplicación a la antropología forense.